Saludos mis amados hermanos, qué bueno que están aquí en este batallatón en el cual hoy en día estamos hablando sobre un tiempo nuevo y la realidad es que cada día es un tiempo nuevo y el mundo, la humanidad está en una transición, está en un momento de expansión y de crecimiento debido al plan de Dios y eso implica que tanto tú como persona, como individuo, así como tu familia, así como tu congregación, tu iglesia y nuestra propia nación, está en ese momento de transición porque está en un tiempo nuevo. Hay una escritura que es la que quiero compartir en este momento dentro de este tema. Es una escritura muy conocida. Yo la voy a leer en dos versiones. Estoy hablando de Deuteronomio capítulo 30, versos 19 y 20. Y voy a empezar leyendo en la Reina Valera 60. El contexto es, Moisés ya han pasado 40 años en el desierto y antes de cruzar el río Jordán, antes de pasar a este nuevo tiempo que la nación de Israel iba a entrar, Moisés hizo un recuento, hizo un resumen de recordación de todo lo que ellos habían pasado durante los últimos 40 años, recordando principalmente el hecho de todas las cosas que la mano de Dios había hecho con ellos. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante recordar lo que Dios ha hecho. Y es importante porque cada tiempo nuevo que llega a nuestra vida trae retos nuevos. Y los retos nuevos son nuevos, son diferentes, pueden parecer más grandes, pero el hecho de que no lo habíamos vivido antes es lo que marca la diferencia. Y recordar nos ayuda, valga la redundancia, a hacer memoria de cómo Dios nos sacó de los retos pasados, cómo Él es todopoderoso y que no hay reto tan grande que Él no pueda vencer. Deuteronomio capítulo 30, leyendo del verso 19 y 20. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy en contra de vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Quiero leerla una vez más en la Nueva Traducción Viviente, que lo dice de esta forma: hoy te he dado a elegir. ¿Qué está diciendo? Que hoy nos ha dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida, para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir la opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Aunque esto pasó hace muchos, pero muchos años, es muy importante que entendamos que esta palabra todavía es relevante en el día de hoy. El pueblo de Israel iba hacia un nuevo tiempo. Habían transcurrido 40 años de desierto donde Dios le transformó el carácter. Ellos habían salido de Egipto y Dios utilizó esos 40 años para sacar a Egipto dentro de ellos, para cambiar su mentalidad. Y dentro de esto, Moisés le da lo que yo entiendo es la clave de la vida de ese punto en adelante. ¿Cuál es la clave cuando uno entra en un tiempo nuevo? ¿Cómo uno puede entrar en ese tiempo nuevo llenos de las bendiciones de Dios? Y por eso Él dice, les he dado a elegir entre la vida y la muerte. El mensaje que yo voy a dar va a ser bajo el título, eligiendo la vida todos los días. ¿Por qué? Porque esto no es algo que se hace un día. Yo elijo la vida hoy y me olvido y continúo con el resto de mi existencia. Elegir la vida, o sea, elegir las bendiciones de Dios, es algo que nosotros tenemos que hacerlo todos los días, sobre todo
en nuestra condición humana. Entonces, hay un pasaje en la Biblia que narra un drama. Voy a leer en Segunda de Reyes, capítulo 22. El contexto de esto es, estamos en la época de los reyes, cada vez van avanzando y llegó el tiempo de un rey llamado Josías. Y dice aquí en Segunda de Reyes, capítulo 22, que Josías tenía 8 años. 8 años cuando subió al trono y reino en Jerusalén. Y él reinó por 30 años. ¿Qué sucede? Dice el verso 2 de Segunda de Reyes 22, que Josías, él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de sus antepasados, David. No se apartó de lo que era correcto. Fíjense que cuando Josías llega, lo primero que dice la palabra fue que durante su reinado, él hizo lo que le agradaba. ¿A quién? A Dios, no a los hombres. Hoy en día, muchos de nosotros no avanzamos porque tenemos una dualidad que no necesitamos. Nuestro llamado es nosotros hacer lo que agrada a Dios, no a los hombres. Cuando uno hace lo que agrada a Dios y no a los hombres, muchas veces vamos a entrar en decisiones y acciones que no son populares para todo el mundo. En el verso 8 del pasaje dice que el sumo sacerdote Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces Hilcías le dio el rollo a Safán y él lo leyó. Verso 9. Safán fue a ver al rey y le informó: tus funcionarios han entregado el dinero recaudado en el templo del Señor a los trabajadores y a los supervisores. ¿Qué sucede? Encontraron la palabra de Dios que había estado escondida por mucho tiempo. Al tiempo de Josías habían subido y bajado otros reyes. La palabra de Dios se había perdido porque el ser humano se había alejado de Dios y fue relegada a un segundo plano. Como consecuencia de esto, el pueblo de Israel, la nación completa, se volvió idólatra, comenzó a hacer lo que a Dios no le agradaba. Pero casualmente, cuando Josías sube como rey, el sacerdote encuentra el rollo. Y en el verso 11 dice: cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro de la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Había mucha idolatría por años. Encuentran el rollo y ahora le leen lo que dice la ley a este nuevo rey, Josías. Y dice que cuando él lo oyó, cuando él leyó lo que está escrito en el libro de la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Verso 12 dice: luego dio las siguientes órdenes a Hilcías el sacerdote, a Alicán, hijo de Safán, a Acor, hijo de Micaías, a Safán, secretario de la corte de Isaías, consejero personal del rey: vayan al templo y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por toda la gente. Pregunten acerca de las palabras escritas en este rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron las palabras de este rollo. No hemos estado haciendo lo que dice y debemos hacer. Entonces, lo que ocurrió, y voy a parafrasear para no extenderme mucho con lo que leyendo toda la escritura, cuando este rey joven escuchó lo que decía la palabra de Dios, él vio un espejo. Él vio su vida y la vida de la nación ante el espejo, ante la realidad, ante la luz de la palabra de Dios. Y entonces se dio cuenta de que el pueblo por años le había fallado al Señor, se había apartado de Dios. Cuando uno entra en un tiempo nuevo, es necesario uno estar a cuentas con el Señor. Cuando una persona entra en un tiempo nuevo, cuando una nación entra en un tiempo nuevo, cuando una congregación entra en un tiempo nuevo, es vital que antes de ir a ese tiempo nuevo, nosotros estemos en comunión constante con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos trae luz a nuestras vidas. Dice el verso 19 del pasaje: estaba apenado. Eso es Dios hablándole al rey. Estabas apenado y te humillaste ante el Señor al oír lo que yo pronuncié contra esta ciudad y sus habitantes.
que esta tierra sería maldita y quedaría desolada. Rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Ciertamente escuché, dice el Señor. Verso 20, por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después que tú hayas muerto y seas enterrado en paz. Dios, cuando ve a una persona que ante su palabra recibe la revelación de lo que ha estado haciendo, que no va de acuerdo a lo que Dios dice, cuando la persona toma acción de arrepentimiento, porque el arrepentimiento no es un enunciado, no es una declaración verbal. El arrepentimiento es un acto de apartarse completamente de lo malo que estábamos haciendo. En una ocasión, el rey David, en uno de los salmos que escribió, el Salmo 139, versos 23 y 24, él decía, y estoy parafraseando, examina mi corazón, oh Dios, ve qué hay en él y muéstrame lo que no te agrada. Guíame por la senda de la vida eterna. Cuando uno entra en un tiempo nuevo, es tiempo de nosotros orar esta oración todos los días, de que Dios nos muestre lo que está en nuestro corazón que a Él no le agrada. Porque la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso, es lo más engañoso que hay. Nadie sabe exactamente lo que está en el corazón de Dios, sino el mismo Dios. Por eso, a nosotros está en nuestro mejor interés, sobre todo cuando vamos avanzando en la vida, como papá, como esposo, como pastor, como hijo de Dios. Es muy importante que nosotros hagamos esta oración para que Dios nos revele lo que está en nuestro corazón. Porque es muy fácil uno pensar que está haciendo las cosas bien, cuando en realidad no lo está haciendo bien. Y una pregunta que surge: ¿cómo está la condición de tu corazón en este tiempo? Dios te tiene en un tiempo nuevo. Dios tiene tu congregación en un tiempo nuevo, a tu familia en un tiempo nuevo. ¿Cómo está la condición de tu corazón? Esa es una respuesta que solamente Dios te puede dar cuando tú le pides, examina mi corazón y guíame por la senda de la vida eterna. Sucedió entonces que en el capítulo 23, el rey Josías no solamente se rasgó las vestiduras, no solamente mostró, se constrictó su corazón, sino que consultó a Dios para decirle, ¿qué entiendes? ¿Qué yo tengo que hacer? En el capítulo 23 de Segunda de Reyes, en todo el capítulo, habla de todo lo que él hizo. En resumen, dice, por ejemplo, en el verso 3, dice, el rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con todo el alma. De esa manera confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo y toda la gente se comprometió con el pacto. Josías no hizo nada nuevo. Había un pacto que Dios había establecido con el pueblo de Israel, donde Él le dijo, tú puedes elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Y dice, puedes hacer esto obedeciendo todo lo que está escrito en el libro de la ley o en el libro de instrucción, porque esa es la traducción correcta de la Torá. Entonces, dice que él tomó su lugar, confirmó el pacto, y el verso 4 de Segunda de Reyes 23 dice, seguidamente el rey dio instrucciones al sumo sacerdote. ¿Cuáles fueron las instrucciones que dio? Él comenzó a destruir altares, a cancelar, por decirlo de alguna forma, a los falsos sacerdotes. Él fue por toda la región y donde había un poste dedicado a la diosa Acera, a todos los ídolos que habían, con los que el pueblo de Israel se había contaminado, él los derrumbó todos. Él no esperó, él los quitó todos. Él no entró en sentimentalismo. Él no entró en a lo mejor no podemos hacer esto porque fulano se va a ofender o quizás a esta persona no le va a gustar. Recuerda, tu lealtad, mi lealtad, la lealtad de nosotros es a Dios sobre todas las cosas. Nosotros tenemos que ser leales a Dios y hacer lo que a Él le agrada, hacer lo bueno delante de sus ojos. Por eso, y quiero cerrar con la misma escritura con la que comencé. Si estás entrando en un tiempo nuevo, Dios te dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. En este terreno nuevo en el que tú estás entrando, Dios una vez más
nos da a elegir entre vida y muerte. Y Él dice, ay, si eligieras la vida, porque tú y tus descendientes podrán vivir. Y luego dice en el verso 20, ¿cómo uno puede elegir la vida? Esa todos los días. Puedes elegir esa opción, oye bien, puedes elegir la opción de vida y de bendiciones para tu vida al obedecer y comprometerte firmemente con el Señor, porque esa es la clave para tu vida. Al obedecer y al comprometerte. Cuando habla de compromiso, está hablando de algo que tú y yo en nuestra condición humana tenemos que hacer todos los días. Todos los días nosotros tenemos que elegir la vida por encima de la muerte, las bendiciones por encima de las maldiciones. Cuando una persona hace eso, cuando una persona primero busca eso que es el reino de Dios y su justicia, aquellas cosas por las que uno se preocupa nos van a caer atrás a nosotros. Nosotros como seres humanos hemos puesto nuestra mirada, hemos puesto nuestra atención, estamos priorizando mal todos los días porque nos permitimos a nosotros preocuparnos por cosas materiales, por cosas que son temporales. Pero como Dios ha dicho, la clave para ti, la clave para mí en este nuevo tiempo que tú estás entrando es todos los días elegir bendiciones, elegir la vida. ¿Cómo se hace eso? Hoy yo te voy a obedecer. Háblame, Señor, en el día de hoy. Quiero cerrar con un pensamiento de un pasaje de Mateo 25, que es un pasaje que relata una conversación de Jesús para el final de los tiempos. El capítulo 24, él hablaba de las señales, pero en el capítulo 25, Jesús contó 3 parábolas muy relevantes para el final de los tiempos. La de las vírgenes, la de los talentos y la de las ovejas y las cabras. Pero en el de las vírgenes, que es un pasaje muy conocido por todas las personas, él habla de que habían 10 vírgenes, unas que eran sabias y unas que eran necias. Y la característica de las vírgenes sabias era que tenían aceite para sus lámparas y aceite extra. Las necias tenían aceite para la lámpara solamente temporalmente. Mucho se ha debatido sobre qué significa el aceite. Obviamente, el aceite en la Biblia es una tipología de lo que es el Espíritu Santo. Pero algo que quiero proponerte es lo siguiente. Sí es el Espíritu Santo, pero ese aceite habla de aquello con lo que tú te llenas cuando tú entras en intimidad con Dios todos los días. Si hay un hábito que el mundo, la iglesia, sus ministros y todo el que se llama hijo de Dios tiene que desarrollar por encima de cualquier otro, es sacar tiempo para conversar con Dios todos los días. Y conversar y orar no significa que nosotros nos la pasamos hablando. Conversar con Dios, orar con Dios, es un 10% hablar y un 90% escuchar. Porque Jesús dijo en Mateo 6 que no es por las muchas palabras, no es por déjame acomodar y decir esto para que Dios me entienda lo que yo quiero decirle. Dios no se informa de tu problema cuando tú hablas con Él, ya Él lo sabía antes. La oración no es para informar a Dios, la oración es para decirle, Señor, yo estoy enfrentando esta situación que ya tú la conoces. Ahora mismo yo lo único que quiero es que tú me digas qué yo debo hacer. Porque los pasos que yo quiero dar, yo quiero que sean pasos guiados por ti. Porque en este tiempo yo quiero ser guiado por ti. Quiero elegir la vida todos los días. Permíteme hacer una oración para cerrar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, gracias por este mensaje. Yo oro, Señor, para que tu Espíritu Santo termine la obra en el corazón de las personas que lo están escuchando. Oro por este nuevo tiempo del hermano, la hermana y las personas que están escuchando. Oro en el nombre de Jesús para que tú pongas hambre en el corazón de cada uno de nosotros, hambre de ti, conciencia, intimidad con el Espíritu Santo. Enséñanos y ayúdanos a escuchar tu voz todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, a ti y a tu familia. Hasta la próxima.